dado un nuevo día de vida. This call is now being recorded. Amado Padre del Cielo, nos has dado un nuevo amanecer, nuevas fuerzas, nuevas misericordias, nuevas bendiciones abundantes que son cada día, cada mañana, cada amanecer. Señor, muchas gracias, Padre precioso, por darnos también el pan de cada día, por sustentarnos la vida, por guardarnos y protegernos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener alrededor de tu nombre, alrededor de tu palabra, Señor. Te rogamos, mi Padre bueno, mi Padre del cielo, que nos ayude, Señor, a tener este tiempo en el fluir, en el obrar de nuestro amado y precioso Espíritu Santo, Señor, para que haya liberación, Señor, para que haya sanidad, haya poder, haya revelación, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Muchas gracias, Señor, por todos los que estamos atentos a tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a comprender tu mensaje del día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas Amén, gracias. hermano. Saludamos también ahí, aprovecho para saludar a Danita. Dana está por ahí, abre el micrófono, Danita. Danita Betancourt, creo que yo la vi por ahí que se había unido. Sí. Dana, ¿cómo sigues, mi hermana? Que como está tan lejos en Madrid, no, en el pueblo no llega la señal. Bueno, aprovechamos pues. Gracias, hermano Fernández, nuevamente por la oración y bueno, que hace rato no vemos en las reuniones ni a Flor, ni a Lorena, ni a Carolina. ¿Qué, hermano, qué vamos a hacer, hermano? Ah, por allá. Oiga, hermana, ¿por qué la tienen allá en ese rincón? Porque Flor está haciendo fotosíntesis. Sí. Cogiendo sol, ¿no? Hola, Daniel Andrés Pérez se unió a la reunión. Voy a sugerir un texto bíblico. Apenas es un versículo, bueno, después lo contextualizamos para poder entender qué es lo que la palabra profética nos está diciendo. Voy a pedirles favor a quienes se encargan de poner estos textos. Este solo texto, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Solo ese versículo lo vamos a colocar en pantalla en la versión Reina Valera y después la podemos colocar en la versión del Jubileo. El mismo versículo en Reina Valera primero y después en la versión del Jubileo. JBS creo que se llama, JBS, sí, creo que sí. Ya un momentico lo colocamos. Dale, tranquilo, tenemos paciencia, hermano. Si de aquí a las 12:30 yo lo leo. Primera de Corintios 11, 1. Listo, ahí va a aparecer. Primera de Corintios. Lo único es que está como por ahí. Oxida un poco. Ahí está. Primera de Corintios 11, 1. Ahí, cortitico, mira. Mira eso. Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hasta para aprenderse de memoria, ¿cierto? Creo que lo podemos repetir ahí todos, cada uno en donde estamos, de la recomendación. Oye, yo digo que es un mandamiento, ¿sabes? Un mandamiento del apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Entonces la pregunta, ¿a quién hay que imitar? A Cristo y a Pablo. En primer lugar a Cristo y después a Pablo. Ese va a ser nuestra reflexión de hoy. Vamos a tratar de entender qué significa para nosotros imitar a Cristo, imitar sin perder la originalidad, ¿sí? Porque el que imita es una persona que no pierde su identidad, no pierde su originalidad, pero tiene esa habilidad, esa capacidad, ya sea natural o en este caso espiritual, para imitar a otros que le inspiran, según por lo que yo contextualizo de la Biblia, a ser mejores, que inspira a otros a no desmayar, a seguir adelante. El diccionario, me tomé el trabajo de buscar en el diccionario el significado de la palabra imitar, y no dice algo demasiado elaborado, simplemente dice hacer una cosa semejante a otra. Así lo define el diccionario. No dice que el origen en hebreo o en griego, no dice nada de eso, sino sencillamente es que el que imita es alguien que hace algo semejante a otro. Y para ilustrar toda la enseñanza, yo me rebusqué por ahí en YouTube un pájaro que se llama la lira. La lira, que es muy propia de ciertas regiones de Australia. No he escuchado que acá en Latinoamérica se dé esa especie. Y esta ave es experta en imitar cualquier cantidad de cantos y ruidos a su alrededor. Entonces, pues, le pedí el favor, creo que es Cristian, ¿cierto? Cristian, me levanta el dedito por ahí si eres tú, pues yo le pedí el favor por medio de Daniel y parece ser que me dijo que era Cristian el que me iba a colocar este pequeño video. Es un video de apenas 6 minutos de la National Geographic y es interesante. Observen este animalito que nos va a inspirar para el tema. Así que, Cristian, si lo tienes a la mano, ahí está. Así que muy atentos, por favor. Limpia el espacio del bosque para utilizarlo como escenario de concierto. Persuade a las hembras para que se acerquen a contemplar sus plumas, improvisando las más complicadas melodías. Para ello, imita el canto de todas las aves que tiene a su alrededor, como el del cucaburra. Es una imitación perfecta. Incluso confunde al auténtico intérprete. Puede imitar el reclamo de al menos 20 especies diferentes. En su intento de superar a sus rivales, incorpora otros sonidos que escucha en el bosque. Ese era el obturador de una cámara. Otra vez. Y ahora una cámara con motor. Esa es la alarma de un coche. Ahora imita el ruido que hacen los guardabosques trabajando en las proximidades y el sonido de sus sierras eléctricas.
el obturador de una cámara fotográfica, una sierra, la alarma de un auto, e irónicamente, el sonido de los leñadores que invaden su hábitat natural. Ay, ay, ay. Ahí tienen un perfecto imitador, el mejor imitador de la selva. Y tan moderno porque hasta juega bichitos de los pelados, ¿no? De los muchachos. Sabe jugar, ¿cómo se llama eso? Videojuegos, Ataris. Entonces, ¿cuál es la idea? Este es un animal imitador. Imita a la perfección. El apóstol Pablo también en 1 Corintios 4:16 también dice exactamente lo mismo que en 1 Corintios 11. Dice, por tanto os ruego que me imitéis. Y la reflexión también apunta a que en esta era de los superhéroes, falsos por supuesto, usted y yo sepamos a quién imitamos, a quién estamos imitando, o a quién nos parecemos. El apóstol Pablo indica que hemos de imitar primero a Cristo y luego a todos aquellos que a su vez imiten también a Cristo. Siempre Cristo es el punto de referencia, siempre Cristo va a ser el modelo, ¿no?, a imitar. Y ya contextualizando el versículo, porque pues es el 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como de Cristo. Contextualizándolo, por lo menos desde el versículo 10, o sea, el capítulo inmediato al 11, porque siempre que se va a hacer una exégesis de algún texto bíblico, hay que contextualizar el texto inmediato, el capítulo, o el libro, o el Nuevo Testamento, o toda la Biblia. Siempre lleva esa línea, ¿no? Entonces, en el capítulo 10 de 1 Corintios no es necesario colocarlo, es simplemente para darles una idea. Él viene hablando, el apóstol Pablo, viene diciendo que no debemos imitar al pueblo de Israel cuando iba de camino a la tierra de Canaán. Había salido de Egipto, el desierto, y iba rumbo a la tierra de Canaán. Y él dice que no debemos imitar ese modelo de vida que manifestó el pueblo de Israel, pues entre otras cosas una rebelión abierta, no solamente contra Dios,
contra Dios, sino también contra la autoridad establecida, en este caso Moisés y Aarón, y todo el grupo de ancianos que el Señor había escogido para llevar el pueblo a donde el Señor quería. Y entre otras cosas, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 17, dice, tengan cuidado con la idolatría. Y cuando tratamos de imitar, ya sea a Cristo, ya sea a seres humanos o a personas, porque algunos quieren ser como el Padre, otros quieren ser como mi hermano, otros quieren ser como alguna otra persona. Entonces, si de modelos humanos se trata, el apóstol Pablo está diciendo, imiten a los que imitan a Cristo, pero no imiten a los que hacen lo malo. Y en este caso, pues dice, no imiten la idolatría que cometieron ellos allá en el desierto. En el 10.8 dice, no forniquen, no tengan problemas con la inmoralidad sexual. En el verso 10.9 de 1 Corintios también dice, no tienten al Señor. En el 10.10 dice, tengan cuidado con la murmuración. Es un mal muy común todavía en el seno de la familia y de la iglesia. En el 10.23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En el verso 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, dejar de lado el egoísmo, el egocentrismo, de pronto la avaricia. Y eso, pues, Pablo está diciendo, más bien, imítenme a mí, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Así es la forma como Pablo nos da su pensamiento, nos da su sentir. Filipenses 3:17, ese sí me gustaría que por favor lo colocáramos. No buscamos en la versión JBS el versículo del apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. Sería bueno también que lo mostráramos. Dice Filipenses 3:17 primero, y todo lo que hacéis, ahí está el 11. Hermanos, el 17. Hermanos, sed imitadores de mí, lo vuelve a decir, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pues leamos también el 18, que a mí me gusta mucho, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, quedémonos con que Él nos está invitando nuevamente a imitarlo a Él. De paso, coloquemos de una vez en la versión JBS la de 1 Corintios 11:1. ¿Es esa misma? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es casi lo mismo la Reina Valera, ¿no? Y Filipenses nos viene diciendo, hablando de la forma de vida, del estilo de vida, del testimonio, dice, todo lo que hagamos, cuando a la hora de imitar a alguien, esto tiene que ver mucho con el accionar, con el estilo de vida, con los hábitos, las costumbres, la forma de pensar. Y él dice, todo lo que hagan ustedes, ya sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. En otra parte dice, hacerlo todo para la gloria de Dios.
Esa es la idea. Ahora, si tú miras a Jesús en la vida cotidiana, él siempre tenía en mente era esto. Mi único objetivo es agradar al Padre. Palabras más, palabras menos. Ese era el lema de vida de él. Esa era su premisa. Mi intención es agradar en todo al Padre. Aquí dice Pablo, en todo lo que hagáis, o que piensen, o que hagan, háganlo todo para agradar al Padre, háganlo todo para la gloria de Dios. Y en eso se traduce la vida del cristiano, o debe traducirse la vida del cristiano, en agradar al Señor en todo. Unas palabras de Jesús son, por los frutos los conoceréis. Mateo 7:16, lo que dice es, por su fruto los conoceréis. O sea que hay una forma con la cual nosotros podemos identificar, o que también nos identifiquen a nosotros, de saber a quién estamos imitando, a quién nos parecemos. Y es por los frutos. Pablo también dice que, Pablo y otros dicen que debemos hacer fruto. Juan lo dijo también, frutos dignos de arrepentimiento, consecuente de una vida de habernos arrepentido, de habernos entregado al Señor, de habernos bautizado y de llevar una vida cristiana consecuente con lo que creemos. Eso se llama coherencia. Cuando no hay coherencia entre lo que creemos y decimos que somos y nuestro ejemplo, y el ejemplo es contrario a lo que decimos que creemos, entonces hay dos cosas. Nos aplican el que se usa mucho en la tradición de que el cura predica, pero no aplica. Nos aplican esa. Y eso hay un término nihilismo, un término N-I-H-I, nihilismo, cuando hay esa contradicción entre nuestras palabras y nuestro accionar. Esa contradicción algunos lo llaman nihilismo. Es una contradicción, más bien. O sea que la única forma de medir qué tanto imitamos a Cristo es por los frutos. Cuando nos viven señalando, y con razón, está hablando de que no estamos siendo consecuentes con lo que decimos creer. Cuando Filipenses dice, y todo lo que hacéis indican testimonio, estilo de vida, indican fruto, indican cosas que se pueden ver y palpar. El apóstol Juan escribiéndole en la tercera de Juan, que no es sino un solo capítulo, en el versículo 11, el apóstol Juan le está diciendo a Gallo, con Y, no es Gallo con Y, sino Gallo con Y. Él le dice a Gallo, Gallo, no imites lo malo, sino lo bueno. Ese creo que la podemos colocar, mira, tercera Juan 11, versículo 11. Él le dice, claro, amado, y habla de imitar, lo del pajarito. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En otra parte Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. La pone más cruel. Imagínense. Pero habla de imitar. Y aquí nos abre un poquito el entendimiento, porque pues nos da a entender que también lo malo se puede imitar, no solamente lo bueno, sino también lo malo. Es decir, se puede imitar de todo, pero la recomendación apostólica es no imites lo malo, sino lo bueno. Se puede imitar lo malo, pero no lo hagas. Y habla, siguiendo todo el curso de la corta carta del apóstol Juan, es que no imite a Diótrefes,
y habla también de uno bueno que es Demetrio. Ahí lo van a encontrar en toda esa pequeña página de la tercera de Juan. Gallo, imita lo bueno. No imites a Diótrefes, pero sí también puede. No lo dice directamente, pero puede imitar también a Demetrio, que es una persona que ama a los hermanos, que recibe a los hermanos. Demetrio no. Demetrio, según la palabra lo dice, no atiende a los hermanos, no. ¿Ah? Diótrefes, perdón. Diótrefes dice que no atiende a los hermanos y a los que lo quieren recibir se los prohíbe. O sea, que ser un personaje que no era digno de imitar. En cambio, Demetrio sí. Demetrio sí era digno de imitar porque él hacía lo contrario a lo que hacía este otro malito Diótrefes. Entonces, Juan nos está diciendo, cualquiera puede imitar lo bueno, pero también lo malo. Y pone al menos estos dos ejemplos que ya mencioné. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, hablando de imitar, porque ese es el verbo más común hoy. Dice el apóstol Pablo, sed pues, ahí va a aparecer, imitadores de Dios como hijos amados. Aquí también digo, nos amplía un poquito más el panorama, el conocimiento, porque pues él dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Pero aquí nos hable un panorama un poquito más grande. Dice, sed imitadores de Dios, imagínense, de Dios como hijos amados. Y una forma de imitar, aquí nos da un ejemplo y dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, no solamente dice imiten, sino nadie nos dice en qué cosas debemos imitar. En este caso, el amor, en el sacrificio, y nos revela también que estos actos que tienen que ver con estilo de vida agradan al Padre, agradan a Dios. Ahora, según lo que vimos en el ejemplo del pajarito, de la lira te imita todo lo que oye, todo lo que ve y todo lo que conoce, en el sentido general para nosotros también. ¿Sí? Se volvió una experta en imitar, repito, lo que oye, lo que ve y lo que conoce para nosotros. ¿Sí? Y según el video, ese es su entorno natural. ¿Sí? Es lo mismo, el cristiano tiene que imitar, debe imitar a Cristo en su entorno natural. ¿Y cuál es el entorno natural? Iglesia, pueblo, familia, buen testimonio. ¿Sí? Y aquí viene como para pensar, si los apóstoles y la Escritura y Dios nos están diciendo que debemos imitar a Cristo, la pregunta es, ¿yo puedo imitar a alguien que no conozco? No se puede. Entonces, si yo debo imitar a Cristo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Conocerlo. Conocer a Cristo. O como Jesús le decía, conocer al Padre. Y dice uno, eso es lógica. Pues sí, es lógica. Es teología, pero también es lógica. De hecho, es muy... tiene que ser algo vivencial, un ejemplo de vida. Porque bueno, a mí alguien me puede colocar un cassette o un audio de un cantante que yo no conozco, escucho su música, empiezo a practicar y es probable que lo imite. Pero esa imitación le falta algo
que sí la Escritura nos da, que es conocer a la persona de primera mano, en este caso a Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿hay suficiente revelación en la Escritura de la persona de Cristo para imitar? Por supuesto. Está todo lo que necesitamos para imitarlo y bien. En alguna oportunidad cuando ya Jesús estaba próximo a la cruz, ¿se acuerdan de aquel episodio de Pedro ahí en el patio de Anás, ahí en el patio? Y alguien lo identificó y le dijo, tú eres uno de ellos. ¿Y qué lo delató? Su forma de hablar. Su forma de hablar. Entonces, esas son las cosas con las que la gente nos tiene que identificar a nosotros. No solamente la forma de hablar, sino también la forma de actuar. O sea, nos parecemos, es como si le hubiesen dicho a Pedro, tú te pareces a ese que está allá. Aunque pues en ese caso pues era como que tú eres su cómplice. Pero esa es la idea de imitar, que cada día, con sacrificio, con esfuerzo, abdicando, renunciando, conociendo al Padre, conociendo al Hijo, conociendo al Espíritu Santo, pues, ese cambio que vaya ocurriendo en nuestra vida nos va conformando a la imagen de Jesús. En definitiva, ese es el propósito eterno de Dios, tener hijos semejantes a Jesús, imagínense. Eso es lo que está en el corazón del Padre. ¿Se puede imaginar usted lo grande que es esto? Entonces, repito este concepto porque me parece interesante. ¿Se puede imitar a alguien que no se conozca? Pues sí, por lo que les digo el ejemplo de una canción de un artista que esté a 5.000 o 10.000 kilómetros, yo nunca en la vida lo haya visto. Pero el modelo bíblico no apunta a eso, el modelo bíblico apunta a un marco de relaciones, en donde yo intimo con la otra persona y la imito. Y la imito en lo bueno. Ahora, de Jesús usted nunca puede esperar nada malo. Entonces no hay ningún riesgo al imitarlo de que de pronto nos vamos se nos van a pegar algunos defectos o mañas de la otra persona. Con Cristo no ocurre eso. Si Él es el modelo perfecto y además es Dios, no podemos esperar que Él haga cosas que nosotros muchas veces sí hacemos. Mentimos, somos irresponsables, etcétera, etcétera. Es importante conocer a Cristo de la manera bíblica. Y las Escrituras, y sobre todo el apóstol Pablo, nos están diciendo, si ustedes quieren, yo les presento el modelo perfecto a imitar. Y por deducción, ustedes ya saben quién es el modelo perfecto, es Cristo. Y hay que repetirlo 1.000 veces. Cristo es un modelo perfecto para imitar. Y Él tiene todos los atributos suficientes para que nosotros lo imitemos. Y esos atributos que nosotros tenemos que imitar de Cristo, algunos pues son propios de su naturaleza, otros que son esos dones, esas virtudes que Él ha impreso al crearnos a imagen suya. Por ejemplo, ser Dios es algo que es propio de Él, es de su naturaleza. Ser perfecto y absolutamente santo es propio de su naturaleza. Eso nosotros nunca lo vamos a poder ser. Pero como Él es el modelo, Él sí nos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, eso que Él ha impreso en nosotros de su naturaleza, santidad, misericordia, amor, y esas cosas nosotros las podemos practicar, esas cosas sí las podemos imitar, a fin de agradarle. A fin de agradarle. Él nos da la confianza y la revelación necesaria para que lo imitemos. Cuando el apóstol Pablo en Gálatas 5, que es un texto muy conocido, muy predicado, y él habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu,
ahí nosotros nos podemos dar cuenta, si se quiere, a quién estamos imitando. Y por esos frutos, precisamente. Y él empieza a describir lo que son los frutos de la carne, los cuales producen muerte. ¿Sí? No es necesario, creo yo, colocarlos. Pero me llama la atención cuando habla del fruto del Espíritu. Y él dice, ahí están esos frutos, la lista larga de los frutos de la carne. No imiten eso. Si fuese una persona, no lo imiten. O son pecados que no se pueden, no hay forma de que nosotros los tengamos que imitar. Pero cuando él habla del fruto del Espíritu y nos los da, que son realmente muy pocos, son más cortos la lista de los frutos, del fruto del Espíritu que los frutos de la carne, y él dice, pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. No creo que se me haya olvidado ninguno. ¿Sí? Entonces uno dice, eso, que es fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano, eso sí es digno de imitar. Porque eso identifica a una persona sujeta al Espíritu, una persona sierva como Pablo se identificaba, siervo de Jesucristo. Pablo imitaba a Cristo y se autodenominaba siervo de Jesucristo, imagínense. Entonces, es vital saber al día de hoy a quién imitamos. Repito, porque es que hay tantos héroes, superhéroes y falsos todos. El mundo está lleno de este tipo de modelos falsos, corruptos. Entonces es vital saber a quién imito yo. ¿Sí? ¿A quién imito yo? ¿Sí? ¿De quién sigo el ejemplo? ¿A quién me gustaría parecerme? Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne, esos frutos que dice Gálatas 5, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si imitamos lo malo o a los malos, eso va a producir muerte física y espiritual. Pero si imitamos lo bueno, eso va a producir vida. Así lo dice claramente el apóstol Pablo también en Romanos 8, que dice varias cosas, ¿no? El ocuparse, a mí me llamó la atención ese verbo, porque resulta que dice Pablo en Romanos 8:6, porque el ocuparse, hay un paréntesis le abrí, ocuparse es oficio. Ahí está, el 6. Porque el ocuparse, es decir, practicar, ocuparse, oficio, profesión, de la carne es muerte. Del ocuparnos de esos modelos pecaminosos va a producir muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El verso que sigue es interesante también, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu, y él dice, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu, aquí creo que nos da una clave. ¿Cómo podemos imitar a Cristo? Tiene que ser por el Espíritu. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces son, en la forma práctica, en la vida práctica, en la dinámica, en el oficio, en el ocuparnos, repito, en los frutos, es donde podemos evidenciar a quien imitamos. Entonces, repito nuevamente el concepto, es vital saber a quién imitamos. Es vital. Y vital significa de vida o muerte, según lo que nos dice también Pablo ahí en la carta a los Romanos. Yo sé, y creo que usted también,
sé de personas como el ave lira, que viven y derivan su fama, riqueza y sustento de saber imitar a otros. En los medios están llenos de ese tipo de personas. Son muy hábiles, por supuesto, tienen una habilidad, pero son montones en el área de la música, en el área de los artistas, actores, cantantes, imitan niños, imitan ancianos, mujeres, entran en ese mismo bloque los humoristas, que hay muchos, algunos buenos, otros no tanto, son muy groseros, todos son cosas a veces de doble sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general, en nuestro entorno, existen personas famosas que nosotros conocemos, algunos, que viven de imitar a otros. Y son famosos y tienen hasta dinero por hacerlo y les pagan por eso. Lo que pasa es que, excepto raras excepciones, esos modelos que imitan son adúlteros, borrachos, drogadictos, prostitutas, blasfemos, gays. O sea, tienen este oficio de muerte, y algunos se ocupan en imitarlo, les parece bien, porque son famosos, porque el mundo suele recompensar a este tipo de personas, sencillamente porque canta bien o porque actúa bien y ya está en un pedestal, pero en su ejemplo de vida, en su cotidianidad, son lo que dije, son adúlteros, son borrachos, son blasfemos, son algunos hasta satanistas, si se quiere. Han hecho pactos diabólicos y todo lo que tú quieras. Y lo triste es que haya cristianos que se quieran parecer a esos. Eso sí sería triste. Quisiera ser, algunos que quieren ser famosos o famosas como Madonna, como Shakira, como Juanes, o Schwarzenegger, o Rambo, o Julio Iglesias, o Diomedes Díaz, o Egan Bernal, o James Rodríguez, o etcétera, 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 pero son famosos, pero cuando tú vas a mirar su estilo de vida, su oficio, es una vida de pecado que conduce a la muerte. Ese es el hecho. Entonces, otra vez, es vital saber a quién imitamos o a quién queremos imitar, porque algunos, pues, como los niños o los jóvenes, están en un proceso de querer ser algo o alguien, y entonces, pues, toman estos modelos y porque muchos lo que quieren es simplemente tener fama y tener plata, pero no se preocupan por tener la aprobación de Cristo o la aprobación de Dios. Y un cristiano, si algo debe preocuparle, es si eso que le gusta, si eso que quiere ser está de acuerdo a un plan o un propósito de Dios para su vida. Eso es interesante. Si quiere ser cantante, bueno, sí, pero ¿para qué? ¿Para tener dinero, para tener fama o para darle la gloria a Dios? Eso hay que saberlo. Entonces, la esencia de ser cristiano es imitar a Cristo. Esa es la esencia. La esencia de ser cristiano es que su vida se traduzca en una vida de temor a Dios, de no fallarle, de serle fiel. He escuchado decir que hay personas que imitan también a otros, como el ave lira, por eso coloqué ese ejemplo. Si vieron que cómo imita, por ejemplo, a la cucaburra, me llama la atención el nombre y el canto de este pequeño animal. Es decir, la lira imita también a la cucaburra, que la cucaburra cree que es otra cucaburra la que está cantando. Y resulta que no, es otra especie de otra naturaleza
que lo está imitando. Entonces, cuando dicen que hay imitadores que son tan buenos que incluso oí decir a alguien que son hasta mejores de los que imitan. De pronto tienen mejor voz, no sé, caen bien en la nota, si son de cantantes. Y en esos programas que se presentan mucho en los concursos estos de, ¿cómo que se llaman? La Voz, Factor X, creo que hay como unos 40.725 programas de esos. Y esos programas precisamente se trata de eso, de el que mejor imite al original, ese es el que siempre va a ganar. Y dicen, hay unos tan buenos que hace unos días escuché cantando a uno de los artistas románticos de los años 70, por ejemplo, a un español, Nino Bravo, por ejemplo. Son de más de nuestra generación, 70, 80, por allá. Y oigan, el hombre, otro que imitan y muy bien es al Chente, al Vicente Fernández, hablando todavía de alguien que está actual. Y de cantantes mujeres, ni se diga, a esa Shakira y a otros. Y lo hacen también, pues, que se ganan los concursos. Entonces, el Ave Lira, como vimos, es un profesional en imitar a otros y imitar a otras aves y imitar los ruidos de su entorno. Esa es la habilidad de esta preciosa ave lira. Por supuesto, creación de Dios, sin duda. Dios la diseñó así, imagínense. Así que la gloria la tiene que llevar en el Señor, no en la avecita. Pero creo que lo dijo el presentador, dijo, ¿cuál es el objetivo del ave lira al cantar, imitar y danzar, hacer todo un ritual? ¿Cuál es la intención de la lira? Si lo lograron ver bien. Y si no, pues ahí se los dejo en el portal para que lo lean, para que lo vean. Hay una cantidad de documentales sobre ese animalito. Ahí en ese mismo, ahí te aparece una lista de varios documentales, algunos más cortos, sobre este animal. Pero la pregunta vuelve a ser, ¿cuál es la intención del ave lira al imitar toda esta clase de ruidos y de cantos y de danzar y hacer todas las morisquetas que hace? Le digo morisquetas porque sí, él hace todo prepara toda una escena. ¿Cuál es la intención? ¿Ya lo oyeron? Convencer, atraer, llamar la atención de la pájara, de la lira hembra. Y eso es interesante porque, fíjese, se prepara, hace todo, brinca, salta, levanta las plumitas tan hermosas que tiene y todo para impresionar a la pájara. Ese es su único objetivo. Bueno, nosotros ahora decimos, para darle la gloria a Dios, bueno, ella no es espiritual como nosotros, pero por supuesto, por la forma como despliega sus alitas, su colita y se forma la lira. Entonces, ese debe ser el sentir. Si usted me pregunta, bueno, ¿qué es lo que tratas de decirnos? La lira quiere impresionar a la pájara. ¿A quién debemos impresionar nosotros? Cuando dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Impresionar a Cristo. Conquistar el corazón no del pájaro, sino de Cristo. Impresionar su corazón, alegrar su corazón. Esa es la clave de imitarlo, darle la gloria, darle la alabanza, honrar su nombre. Si damos un buen testimonio, Él es honrado. ¿Quién es el que dijo que
por el testimonio de nosotros el nombre de Dios es blasfemado. Fue Cristo, me parece. Por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado. No me acuerdo, pero alguien lo dijo, Pablo. Están recordando que fue hasta el mismo Pablo en Romanos. Muy bien, gracias hermano, eso es rapidito. Entonces dice que nosotros debemos tener mucho cuidado a quién imitamos, cómo vivimos, cómo desarrollamos nuestra vida, nuestra profesión, porque la vida cristiana es una profesión. ¿A quién impresionamos? Bien, para bien o para mal. Entonces esta hermosa ave se gasta toda su vida y aprende a imitar todo lo que oye, lo que ve, para impresionar a su pájara y que queda para nosotros que hemos recibido la revelación del propósito eterno de Dios. Impresionar a Cristo, alegrar su corazón, que el Padre pueda decir, como dijo de Jesús, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es la idea de este tema, de esta reflexión tan sencilla, tan corta, impresionar el corazón de Dios. Pregunto, ¿te has preocupado por eso? ¿Te has hecho la pregunta, ¿y yo a quién imito? Cuando vimos hace unos 2 domingos atrás y estuvimos considerando ese texto de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, esto tiene mucho que ver. Porque cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús y admiramos sus virtudes, de su naturaleza y de su obra, uno no puede menos que quedar impresionado y agradecido. Y uno dice, Señor, realmente le sale más fácil a las mujeres porque decirle a un hombre, tú eres hermoso, tú eres maravilloso, pues yo escucho hombres que lo dicen y pues uno también pues, debe decirlo. Yo no lo acostumbro, pero porque a las mujeres les sale más fácil, me refiero, no es que no lo podamos decir. Pero cuando uno pone los ojos en Jesús y está pendiente de Él y tiene la intención de agradarlo en todo, entonces salen de su corazón, salen alabanzas. Lo que dice también el apóstol Pablo, de himnos y cánticos espirituales, eso sale. Y sale de una forma natural, no forzada. No necesita la inspiración de un grupo musical ni nada por el estilo para uno poder decir realmente, Señor, tú eres maravilloso. El solo hecho de yo ver este animalito haciendo estas cosas, yo digo, uy, Señor, qué maravilla tú hiciste. Y hay otro tipo de animales que también, yo pensaba en algún tiempo que el que era capaz de hacer eso era solamente el loro. Y resulta que hay varios animales que son mucho mejores imitadores que el loro, como esta avecita. Entonces, satisfacer y conquistar el corazón de Dios debe ser la meta suprema de aquel que quiere imitar a Cristo. El apóstol Pablo también dice, por ejemplo, debemos andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Que debemos ser santos, hijos de Dios, en humildad, en mansedumbre, en amor. Estoy hablando, cuando yo hablo de Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 hay algo interesante, que resulta que Pablo está hablando de los ministerios, ¿se acuerdan ustedes? Porque a uno puso Dios en la iglesia, a ver si Cristian me lo ubica. Efesios 4, hay algo interesante, y yo pienso que revelador también, porque el verso 4, arribita, yo le iba a subir hasta 4. Cuerpo, un espíritu, habla de unidad, que fuimos llamados a una misma esperanza, una fe, un bautismo, un Dios. Habla de estilo de vida de pueblo, de iglesia. Sigue un poquitico más arriba, en el versículo 11, por ejemplo, versículo 11, dice aquí el 10, que descendió, y el 11. Dice que, y él mismo
dice el verso 11, y él mismo, o sea, Dios, constituyó a unos apóstoles, ahí están los ministerios, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice el 12, ¿cuál es el propósito por el cual Dios creó estos ministerios? Dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí está la meta, mire, hasta que todos y lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, conocer a Cristo, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, ese es el objetivo de los ministerios y es lo que tiene Dios en el corazón con su iglesia, de que todos conozcamos a Cristo, de que todos sirvamos, de que todos que seamos, dice la Biblia, perfectos. Dice, no, nadie puede ser perfecto. Pues la Biblia aquí dice que sí, y que nuestra medida y nuestra estatura debe ser como la de Cristo. Ahí nos está poniendo el modelo. Y dice que también, que ¿para qué? Para que no seamos niños, no seamos niños espiritualmente hablando, llevados por todo tiempo viento de doctrina. Siga diciendo, por favor, súbele un poquito, Cristian, a ese, al versículo 13. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y otra vez nos dice quién es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y bien concertado entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, cada habilidad recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Y este versículo a mí me llama la atención es porque no. Pablo dice, ahí están los ministerios, lo que deben hacer todos los cristianos, a quién deben imitar y cómo deben imitarlo. Y él dice, hasta la medida de la estatura de la plenitud. Ese es el modelo. Ahora, usted entenderá, usted podrá esforzarse y hacerlo muy bien y querer parecerse a Cristo. Usted jamás va a ser como Él. Pero gracias a Dios tenemos un modelo que es superior. Por eso es que lo podemos imitar. Porque cuando yo tengo un modelo, oiga bien, si yo trato de imitar a alguien que yo lo tomo como modelo, pero llega un momento en que yo lo imito mejor, entonces ya ese deja de ser el modelo y me constituyo yo en el modelo. Entonces Dios dijo, no, eso no puede ser posible. Yo más bien le voy a dar a ellos un modelo, que soy yo mismo en la persona de Jesús, para que ellos lo imiten. No lo van a lograr nunca en la vida, pero gracias a Dios tenemos un modelo insuperable. Pablo, a mí me gusta el lenguaje del apóstol Pablo, porque Pablo decía, por ejemplo, no es que ya lo haya alcanzado. Él era consciente de su limitación y era consciente de que su esfuerzo, pues iba a ser el máximo, pero no es que ya yo lo haya alcanzado, pero yo sigo adelante al llamado, al supremo llamamiento. Yo voy a correr la carrera y quiero llegar a la meta para obtener el premio. Porque eso es importante decirlo. Quien imita a Cristo jamás se va a quedar sin premio. Va a tener un premio. Pablo le llama la corona de vida. Entonces tenemos que esforzarnos de una o de otra manera, hacer todos los esfuerzos necesarios y todos los sacrificios necesarios para imitar a Cristo. Porque esa es nuestra vida. Ese es nuestro reto. Y eso es lo que también le va a dar sentido a la vida. Porque Cristo es el que le da sentido a nuestra vida, nadie más. De ahí de paso, si puedo imitar a Paparotti o puedo imitar a cualquier otro y me puedo ganar la vida con eso porque tengo la habilidad, bueno, ahí venga. Yo veo, por ejemplo, un personaje que, pues, de testimonio, yo creo, por ejemplo, José Ordóñez. José Ordóñez fue siempre un humorista, imitador, y con el tiempo pues conoció al Señor y uno lo oye con sus chistes y sus cuentos, sus creaciones, porque crea dibujos animados, canciones para niños,
lo mismo que un cantante cristiano que se llama Manuel Bonilla, que lo oye mucho los niños, por ahí Emilia y Matías y Emanuel las oyen, porque son de niños, para niños, trabajaron para eso, tienen esa habilidad, y en ese plan de imitar no solamente a Cristo, sino también a otros, en la forma como cantan, como hablan, etcétera, etcétera, pues viven de eso. Y podríamos decir, es su profesión. Bueno, nuestra profesión, Pablo habla de eso. Nosotros somos profesionales también. Y nuestra profesión es imitar a Cristo. Y de ahí derivamos nuestra fama, nuestra riqueza y nuestro sustento, porque es la vida. Ahí lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8 y lo repite. Si vivimos conforme a la carne moriremos, pero si vivimos conforme al Espíritu, viviremos. Entonces, el lenguaje de Pablo en la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, la estatura, la plenitud. O sea que él tiene los suficientes atributos y virtudes dignos de imitar. Y ya terminamos. Pablo dice que imitar a Cristo y esforzarnos, eso va a producir en nosotros un cierto grado de madurez espiritual que dice, no se va a dejar engañar fácilmente por cualquier viento de doctrina. ¿Y qué tan importante es eso hoy? Cuando proliferan toda esa cantidad de formas de pensar, teorías, posiciones, etcétera. Entonces, la persona que sencillamente conoce a Cristo y lo imita, minimizas las posibilidades de ser engañado por cualquier viento de doctrina, porque el que imita genuinamente a Cristo tiene un corazón sincero, y el que tiene un corazón sincero delante de Dios, Dios mismo dice, lo guarda en su mano. Él no tiene posibilidades de ser arrastrado por cualquier vientecito que le venga. Y podríamos decirlo de alguna manera que el que conoce a Cristo y imita a Cristo, ese verdaderamente es el que es espiritual. Que su vida no depende de las circunstancias ni de las emociones. Es que hoy no siento, o como de pronto podría pasar, hoy no siento abrir el chat para escuchar esto, o para reunirme en tal lugar, hoy no siento. El cristiano no vive de lo que siente, vive de lo que cree, vive de lo que es, de la obra que Cristo, de la nueva criatura, nacida del agua y del Espíritu, que le dice al alma, alma mía, bendice a Jehová. No le importa si le duele o no le duele, si tiene dinero en el bolsillo o no tiene dinero, si está lloviendo o no está lloviendo, si el clima es frío o caliente, no importa, porque el que ama a Cristo y lo imita, está por encima de todas las cosas. Así lo dice mucho el apóstol Pablo. Dice Jesús, por ejemplo, si de imitar se trata y de ser maduros espiritualmente, cuando dice que el que le ama le sigue, y el que oye su voz le sigue también. Ahí en la historia de la enseñanza de Juan 10, cuando él nos habla de la parábola de redil, él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Un imitador es eso. Entonces, imitemos a nuestro modelo y campeón. Y ustedes me dirán desde allá, desde sus casas, ¿quién es ese modelo y quién es ese campeón? Esa es una pregunta que les hago, para que al menos yo le vea los labios pronunciándola desde allá. ¿Quién es nuestro modelo a imitar? ¿Quién es nuestro campeón? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Gracias, Jeremías. El único que se atrevió. El único, hermano. Pero sí es cierto. Y cuando el diablo oye esto, tiembla. Porque él es el otro modelo que no debemos imitar y todo lo que hace. Así que, hermanos, espero que, pues con la ayuda del Señor, esta reflexión y mi oración a la vez es que en estos tiempos difíciles, controversiales, complicados, que
que atentan mucho contra la espiritualidad, contra la fe y contra el buen testimonio. Es bueno refrescar la memoria, saber que tenemos un modelo perfecto, un modelo divino que nos ha sido dado para que lo imitemos. Así que gracias por escucharme esta vez, tener paciencia conmigo y pues a su vez pues quedan abiertos los micrófonos para que cada uno pues haga sus aportes. Seguramente no lo dije todo. Estaba buscando hoy un libro y no lo encontré y se llama La imitación de Cristo. No lo encontré, creí que lo tenía o debo tenerlo, pero no lo encontré hoy. Y hay un librito así, es de los clásicos cristianos, se llama así, La imitación de Cristo. Vamos a ver si de pronto lo consigo y seguimos reflexionando sobre eso.